Ufanti, socio del estudio Bulló Abogados. Daniel, buenos días. Fernando lo saluda. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, un gusto tenerlo, creo que por primera vez en nuestros micrófonos. Doctor, bueno, cuéntenos de qué trata este caso, porque entendemos que ha generado un poco de revuelo en el mercado, fundamentalmente por el tema de la cláusula de mora automática, que es en cierta forma atacada en el mismo. Sí, el fallo resulta un poco desconcertante, sobre todo por haber sido dictado por un Superior Tribunal de Justicia provincial, porque en general las Cortes provinciales analizan correctamente la aplicación del derecho del seguro. Pero, bueno, acá es un fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que revoca una sentencia de primera instancia. La Cámara revoca la sentencia de primera instancia que había admitido la excepción de no seguro por suspensión de la cobertura por falta de pago, y el tribunal confirma el fallo de Cámara. En consecuencia se le da cobertura al asegurado cuando estaba impaga la cuota, ¿no? Dejando de lado la norma clara de la ley de seguros, el artículo 31, que dice que se suspende la cobertura mientras la prima esté impaga. Exacto, yo vi el pronunciamiento del Supremo Tribunal, no había leído, no había podido acceder al fallo de Cámara. ¿Hace algún hincapié particular en cuanto a la modalidad de ese pago, que no era en este caso un pago en efectivo, en un rapipago o algo por el estilo, sino que estaba por débito en cuenta por CBU y que el cliente no tenía fondos cuando le querían debitar la cuota? Exacto, el argumento por un lado, desde el lado fáctico, digamos, de los hechos, la prima se debitaba por débito automático de una cuenta bancaria del asegurado. Y eso lo resalta el tribunal. Pero más allá de eso, el fundamento del tribunal es la falta de información, o el cumplimiento más estricto del deber de información al asegurado, teniendo en cuenta o fundándose en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de la información al consumidor, y ratificado en el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 1100, que refiriéndose a los derechos, a los contratos de consumo, también hace hincapié en ese deber de información. Acá el problema, con lo cual parecería que lo que está reclamando el tribunal es, bueno, no se cumplió con el deber de información, que ante la falta de pago no hay cobertura, se suspende la cobertura. Pero el problema lógico, de razonamiento lógico, es que son, a mi criterio, dos. En primer lugar, muy elemental, es que la mora automática por el incumplimiento de una obligación está en la ley. Es decir, está en el artículo, específicamente el artículo 31 de la Ley de Defensa de Seguros, pero también, más generalmente, está en el Código Civil y Comercial, en el artículo 886, que no hace más que ratificar el sistema de mora automática en la Argentina de 1968, en una reforma de la ley, del Código Civil en su momento. Y en el título preliminar del Código Civil Comercial, y como una tradición, si no, no podría haber aplicación del derecho, se establece que nadie se puede excusar en la ignorancia de la ley. Con lo cual, esto que requeriría el tribunal de incumplimiento de un deber de información es informar sobre la ley. Con ese criterio, cada contrato debería transcribir o hacer hincapié en todo el Código Civil y Comercial. Sí.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, sin duda. Yo tengo para mí como ansioso y estudioso del tema que realmente hay una especie de grieta, una especie de guerra santa con este tema de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al contrato de seguro, donde los tribunales inferiores desconocen, no por que lo ignoren, pero realmente desconocen todos los antecedentes que la Corte ha dado a partir de Buffon y Flores y fallos donde repitieron sus mismos argumentos. Exacto. Acá, en primer lugar, hay una regla general que todo el ordenamiento jurídico eventualmente puede ser aplicable. Hay que ver si en el caso concreto se aplica o no. Primer punto. Segundo punto, la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Se puede aplicar a un contrato de seguros? La respuesta es que sí, en la relación, en la medida que haya un incumplimiento de la aseguradora como proveedora de un servicio, o puede haber un maltrato, en fin. Ahora, cuando la ley de seguros es específica en una norma, debe prevalecer sobre la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque hay un principio general de interpretación del derecho que la ley especial prevalece sobre la ley general. Y la ley de defensa del consumidor, lo ha dicho la Corte, bien usted citó a Buffoni, lo ha dicho expresamente en Buffoni, que es un fallo de la Corte sobre exclusión de cobertura, en que se ha establecido que la ley de defensa del consumidor es una ley general y la ley de seguros es una ley especial, y en consecuencia la ley especial debe prevalecer sobre la ley general, aun aunque la ley general sea posterior. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, acá es como el dicho billetera mata galán. Bueno, ley especial mata ley general. Ley general, independientemente de la temporalidad, porque la temporalidad sí es otro criterio de interpretación cuando hay conflicto. Es decir, la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. Pero acá quiero remarcar otra cosa más elemental. Acá no hay conflicto. Es decir, ¿podría haber conflicto? No. Porque en realidad, cuando el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor habla del deber de información, se refiere al servicio que se da. En consecuencia, si nosotros hablásemos de no haber sido claros sobre las condiciones de la cobertura, sobre qué se cubre, algo específico del contrato, podríamos estar de acuerdo, pero que podría serse más estricto en el deber de información. Pero cuando lo que se está requiriendo es la información de lo que dice la ley de seguros, y más genéricamente, es lo que dice el Código Civil Comercial sobre el efecto del incumplimiento de una obligación dineraria como es pagar el premio, ya es innecesaria esa información, porque está en la ley. ¿Entiendes? Sí, sí. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Cualquier alumno de segundo año de obligaciones sabe que en nuestro sistema, salvo alguna excepción que es una situación muy técnica de plazo tácito, ante un plazo expreso como una fecha, expreso determinado, expreso y cierto como una fecha, la mora, ante el incumplimiento, la mora es automática. Bueno, ahí algo usted lo mencionó, que justamente hoy por hoy lo que es el derecho de seguro se estudia apenas como una bolilla dentro de obligaciones, y me parece que incluso en los jueces hay mucho desconocimiento sobre lo que es la ley de seguros. Sí, totalmente, y hay una mirada sesgada, como dice usted, ¿no? Sí, sí. Bueno, que pague la compañía de seguros. Que tiene plata. Lo que pasa es que con eso se premia al incumplidor. Ahora, es grave. Acá el fallo es grave porque no se tiene en cuenta lo que se dice que es el paradigma consecuencialista. Hay un libro de Lorenzetti que se llama Teoría de la Decisión Judicial, donde
nombra distintos tipos de paradigmas que juegan en la decisión judicial. Y acá lo que hay que tener en cuenta es el paradigma consecuencialista, es decir, parece un mensaje a los asegurados para que no paguen. Claro. Es muy grave. Le hago una pregunta dentro de este análisis. Yo entiendo que tal vez estamos obviando que acá detrás había un caso de responsabilidad civil, no se trataba de un cliente que no pagó la cuota del seguro y no tuvo cobertura, por ejemplo, de un robo. Me parece que hoy mucho está puesto el foco en las situaciones donde hay un tercero, que para la justicia, siempre lo digo, se llama víctima, y que tal vez hubiese podido quedar sin recibir el resarcimiento si no se actuaba de esta forma, ¿no? De condenar a la compañía por cualquier argumento. Sí, esta mirada sesgada se profundiza cuando hay una víctima que puede quedar sin indemnización del daño, y con una visión digamos actual del derecho de daño, donde se trata de indemnizar todo daño y a todo damnificado. Bueno, el problema es que se desnaturalizan las normas con esa finalidad previa, digamos. Pero el problema acá es que inclusive puede considerarse que hay una buena intención, digamos, de los jueces de reparar daños o de ordenar la reparación de daños. Pero el problema es que los jueces tienen que aplicar normas dictadas por el Congreso. En consecuencia, si no solamente se interpretan las normas, sino que se desvirtúan las normas, en consecuencia el punto es aún más serio, porque se afecta el sistema republicano de gobierno de división de poderes. Es decir, se convierte al resolverse, no interpretando ante una posible interpretación de una norma, inclusive plausible interpretación de una norma, digo, posible y en una medida buena interpretación de la norma, siguiendo algún principio, algún valor. Cuando en vez de eso se desvirtúa totalmente la norma y se dicta una sentencia en contra de lo que se dice en la norma, es como que el juez está dictando una norma distinta en el caso particular. Es decir, está legislando. Es decir, está afectando la división de poderes. Coincidimos, en este caso entendemos que está la decisión de ir en queja hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Supongo que sí. Nosotros sí, inclusive nosotros somos abogados de caja de seguros, pero obviamente no actuamos, también actuamos en algunos, en las provincias, con corresponsales en las distintos estados provinciales. No estamos a cargo del caso, pero supongo que sí, que se irá a la Corte, y la Corte en este sentido tiene antecedentes aplicables. Hay un tradicional, un leading case sobre oponibilidad de las defensas de la aseguradora, que es el caso Yegros, de los 90, creo que es el caso, o fin de los 90, que justamente declara la oponibilidad de las defensas en general y de la defensa de suspensión de cobertura por falta de pago, porque ese era un caso de falta de pago de prima. Así es que es un caso claramente aplicable. Y hay otro caso más reciente que se llama Cardoso contra Belgrano Cargas, este es del 2017, donde también hace jugar la defensa de falta de pago, pero esa falta de pago ya había determinado la anulación de la póliza. En ese caso es un poco distinta, ¿no? Bueno, veremos entonces si efectivamente tenemos entendido de gente de la caja, de legales, que sí, que la idea es apelar y ir en queja hasta la Corte, así que veremos después. Como decimos siempre, muchas veces estas son victorias a lo pirro, porque en definitiva cuando sale el fallo ya había sido ejecutado, después hay que ver en qué medida se puede recuperar lo que ya se pagó. A veces digo, queda como un fallo para los anales, para
para poner en la pared, como me dijo uno, pero que en lo efectivo, lamentablemente, la compañía ya tuvo que pagar esa suma. Sí, vamos a ver qué pasa, el devenir, a ver si rápidamente la Corte pide el expediente antes que se pueda producir la ejecución. A veces eso ocurre, nosotros tenemos experiencia en ese sentido, de situaciones donde hemos participado que se ha dado esa situación, y en consecuencia se evita la ejecución, aunque sabemos que si en el tribunal, la primera etapa, tengamos presente, en la interpretación, la interposición del recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de La Pampa, ¿no? Lo podrá conceder o no, habitualmente no lo concede y tiene que ir en queja. Y la queja, como usted bien dice, no suspende la ejecución, y ahí tenemos un problema. En ese sentido, especialmente la Cámara Civil de la Capital Federal, desconocen la doctrina, en algunos aspectos, las doctrinas fijadas en el fallo de la Corte, y eso hace muy mal a principio de seguridad jurídica y a la situación de los justiciables, ¿no? Porque se termina pleiteando mucho tiempo inútilmente. Es un punto más de déficit del sistema judicial argentino, lamentablemente. Coincidimos con eso. Doctor Daniel Gufanti, socio del estudio Bulló Abogados, gracias por haber pasado hoy por los micrófonos de nuestro programa. No, gracias a ustedes por la invitación, y felicitaciones por tener un programa que trate de estos temas. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias. Buenas tardes.